Bienvenido. Así es. Gracias por estar con nosotros. Gracias. A ver, ¿qué es lo que al final de cuentas ya podemos determinar con certeza casi absoluta? Sí, nosotros... ¿Cuánto ha demorado esta investigación para comenzar? Desde enero que se ha hecho la denuncia. Ya. Pero nosotros hemos presentado ya el informe en minoría el 29 días atrás. Ya. El informe final, porque después de todas las investigaciones, si ustedes se acuerdan que hemos sesionado enero, febrero y marzo, determinó la comisión en una discusión, el grupo de mayoría junto con Perú Posible, de que no había ninguna responsabilidad ni del gobierno ni de la DINI. Bedoya, el congresista Bedoya, el congresista Tubino y yo, que habíamos seguido toda la investigación, que no nos habíamos perdido ningún día, después de oír todos los testimonios, analizar los documentos, determinamos que sí había responsabilidad con los indicios. Hasta allí teníamos indicios. Hemos presentado el informe, ellos en mayoría, nosotros en minoría, pero nosotros seguimos con la investigación. Y ya teníamos algunas pistas y le hemos seguido el rastro, y es por eso que ayer ya hemos presentado una ampliación del informe de minoría, y en el que estamos pidiendo que se discuta en el Pleno. ¿Qué es lo que encontramos, Raúl? Cuando Correo Semanal saca estas denuncias, nos entregan a nosotros documentos en la Comisión de Inteligencia, documentos que les habían sido proporcionados a ellos por dos altos funcionarios que dicen que trabajan en Palacio de Gobierno. Estos documentos con videos, nosotros hemos ido haciendo el análisis y lo que hemos encontrado es de que los datos que dicen aquí que son seguimientos de la DINI, nosotros lo contrastamos con la información que solicitamos a RENIEC. Y resulta que en RENIEC nosotros hallamos que hay una serie de búsquedas y entonces estas búsquedas han sido elaborados con códigos de diversos personajes de la DINI en las mismas fechas, ¿no? Entonces aquí de la DINI y de la DIGEMIN. ¿Cuáles son los cargos? Porque no voy a decir los nombres, porque hemos conseguido hasta los nombres y los IPs, o sea, son ya no indicios, son pruebas. Los cargos son técnico de operaciones de inteligencia, 1, jefe de producción de inteligencia, analista de contrainteligencia, 1, coordinador de actividades COIN, analista de contrainteligencia 1 y el jefe de operaciones de la Dirección de Contrainteligencia, que es el señor Johnny Bravo, y que sí, su nombre es público. ¿Se acuerdan ustedes del personaje Johnny Bravo? Johnny Bravo es el que va a rescatar a los dos policías que fueron detenidos en la comisaría por el caso de Marisol Espinosa. Johnny Bravo es el personaje que también nosotros hemos encontrado que tiene visitas a Palacio de Gobierno. Entonces, estos nombres y estos códigos están dentro de la RENIEC por un convenio que han tenido con las claves de la PCM. ¿Podría explicarnos, Luz, mejor ese sistema? Porque uno puede acceder a RENIEC con una clave por la que tiene que pagar y esa clave está asignada a alguien, ¿no es cierto? Así es. Eso lo puede conseguir distintas personas o distintas instituciones que requieren hacer verificación de documentos, por ejemplo, las notarías. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? El código asociado a PCM lo han estado usando desde la DINI. El código de PCM, no te olvides que la DINI depende de PCM. Así es, ¿no? así es. Entonces se supone que así como han hecho un convenio con la SUNARP, y en el anterior informe presentamos los DINANTO I1, DINANTO I2, que descubrió Víctor Andrés García Belaúnde, y de ahí sacamos nosotros ahí hasta la DINANTO I4, y o sea, la lista sigue aumentando. Eso está en proceso también de investigación. ¿Por qué se viene con un convenio desde la época de Toledo, Alan García? Y ese tema todavía lo tenemos en pendiente, lo seguimos investigando. Pero esto, como era más fácil, ya los teníamos. Empezamos a preguntar por los seguimientos, por ejemplo, de la familia de Natalie Condori. ¿De acuerdo? Por los seguimientos que han hecho a los diferentes personajes que visitaron a Jorge del Castillo. O sea, teníamos las fotos, los nombres. Y lo que hemos encontrado es que la foto que le entregan a Correo Semanal, mirando bien la foto ya de la RENIEC, entonces tú encuentras que el sello dice RENIEC, pero al costadito casi invisible, fechas. Eso no se han dado cuenta. Entonces, por las fechas y con el informe de RENIEC, nosotros empezamos a contrastar que una vez hecho el seguimiento, por ejemplo, yo sigo a Patricia el día de hace 2 días, te han hecho seguimiento, hemos visto en tu casa, están los videos, ¿no? Pero como hay varias personas que ingresan sin no identifico, les he tomado fotos, y entonces me voy a la RENIEC y empiezo a buscar. Esta búsqueda es hecha por estos personajes. Es más,
hay una primera búsqueda y para certificar el jefe vuelve a buscar para ver si no se han equivocado. Y esto es lo que entregan a Correo Semanal. Para certificar identidades de las personas a las que les están haciendo seguimiento. Así es, para no equivocarse con la persona, aunque en algunos casos se equivocaron, creo que en una nomás. Pero entonces, esta información que en primer lugar Correo nos dijo, el director de Correo Semanal y Américo Zambrano, Iván Lokovich y Américo Zambrano nos dijeron que a ellos les habían entregado, pero nosotros teníamos nuestras dudas de dónde había salido esto. Claro. Se corrobora que esta información, así como nos dijeron ellos, ha sido elaborada por personajes de la DINI. Es más, en algún momento de la exposición que ellos nos dicen es de que esto estaba en conocimiento del señor Gómez, que era el jefe de la DINI, el capitán Gómez. Entonces, miren ustedes, aquí lo que antes eran indicios, ahora son pruebas. Y es por eso que nosotros estamos pidiendo que la presidenta del Congreso de una vez agende, porque estos temas tienen que verse, y en el Ministerio Público, donde ya se ha abierto una investigación, porque ellos determinarán las responsabilidades de cada uno. Pero hay algo que es mucho más cierto, o sea, de esto que se enteraron, porque la denuncia de Marisol Espinosa viene desde noviembre del 2014, como que los presidentes de los consejos de ministros no quieren saber nada. En la exposición del ministro Cateriano, si no le hacemos las preguntas, no estaba dentro del discurso. Y ojalá que tome acción, porque aquí lo que se tiene que hacer es realmente esta comisión reorganizadora, que hasta el momento no sabemos qué está haciendo, porque la Comisión de Inteligencia no se reúne 4 semanas, y estamos exigiendo, yo le he pasado por escrito al presidente de la comisión, tienen que decirnos qué van a hacer, qué piensan hacer, pero sobre todo con gente entendida e independiente, porque si es gente que ha sabido de estos temas, lo que van a tratar de hacer es de ocultar y no atacar el problema de fondo. Nosotros necesitamos inteligencia, definitivamente, y contrainteligencia, para las amenazas internas y externas. Ahí está, hemos debido atrapar antes a los socios de Oropesa, de Chinguel, los problemas que están ocurriendo con las muertes estas que todos los días nos llenan y parecemos tener México. La misma diligencia que así es, o los espías que vendieron información a Chile. Y ese trabajo no lo están haciendo. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Masculina. Prácticamente tenemos que manejar los documentos entre todos, y muchos de estos documentos o citaciones que hemos querido hacer no se han producido a tiempo, o bien ha sido a destiempo y nos ha malogrado la investigación. Trabajamos con muchas limitaciones, y en la comisión, después de este informe, nos dividimos, y el grupo de mayoría es los congresistas del nacionalismo con Perú Posible. Y por eso nos ganan en la votación, pero yo asumo que si llevamos esto al Pleno con todas las evidencias del caso, van a tener que pensarlo los congresistas 2 veces antes de decir que aquí no existe nada. Trabajamos con muchas limitaciones, y es por eso que estamos proponiendo, yo he presentado 2 proyectos de ley, el 4251 y el 4252, en el cual propongo no solamente la modificación de la Constitución de la Comisión de Inteligencia, que debería ser presidida por la oposición, y también de que tengamos las facilidades para hacer comisión investigadora permanente. En este caso, yo he trabajado solamente con mi asesor de confianza, lo mismo el congresista Bedoya y lo mismo el congresista Tubino, y no hemos tenido todas las facilidades que deberíamos tener. Estos 2 proyectos de ley pretenden entonces ampliar el trabajo y las facilidades para la Comisión de Inteligencia, y también modificar el tema de la DINI. No debe tener carácter operativo. Aquí la DINI debe ser el coordinador de todas las inteligencias de los diferentes sectores, y nada más que el coordinador que procesa, analiza la inteligencia que los operativos hacen. El problema es que con las facultades que les dimos legislativas al Ejecutivo, modificaron la acción de la DINI y la convirtieron en operativa, o una más que la policía o de las Fuerzas Armadas. Ahora, ese es el problema. Ese informe en minoría, ¿qué posibilidades tiene de ser realizada en el Pleno del Congreso? Porque existe, lo ha recordado usted hace un momento, un informe en mayoría que dice que en la DINI no pasó nada, pues que no, y que bueno, por ser de mayoría se supone debería tener un mayor peso. Ahora ustedes han encontrado ya no indicios, sino, como usted dice, pruebas. La presidenta del Congreso no imagino que no va
acceder fácilmente al pedido suyo de que esto llegue al Pleno. Mientras esté esa mesa directiva, yo lo dudo, porque mira tú, hoy día creo que recién se van a ver los casos de ética que tienen más de un año. Entonces yo lo que aquí solicito es que el Ministerio Público de oficio pida, que se lo tendría que dar, porque ese ha sido el acuerdo, sí, de la comisión en total, unánime, que el Ministerio Público pida el informe mayoría y minoría y que analice bien, porque hasta que lo debatamos, este trabajo que hace el Ministerio Público se puede ver perjudicado, si se quiere, cuando aquí tiene varios elementos que le pueden servir de pista. O sea, en este trabajo de investigación y de control político que tiene el Congreso, ayuda muchas veces a procesar datos que el Ministerio Público no ha conseguido así por así, y colabora en esta investigación. Entonces, el Ministerio Público, en este momento, el fiscal de la Nación podría decir: señora Presidenta del Congreso, en vista de que tenemos información pública de que hay 2 informes, páseme los informes y ya verá, el proceso del Congreso sigue su curso, pero ellos tienen esta información. Quiero preguntarle, con respecto hasta cómo están viendo ustedes la actuación del primer ministro, el hecho de que haya obtenido, en fin, una posibilidad de trabajar más tranquilo, pero sin embargo el contexto general del gobierno todavía sigue siendo complicado. Ya por lo pronto el pedido de facultades ha sido observado claramente por la oposición, no obstante que en efecto es súper urgente poder tomar algunas decisiones económicas, y de hecho ayer el ministro de Economía ya ha planteado varias cosas y va a venir ya la propuesta del Ejecutivo y el propio presidente va a conversar sobre el tema. Aquí lo que ha ocurrido es, desde la opinión pública, en realidad que sí tenemos que ser conscientes que hay urgencias económicas, como las hay también en temas de la seguridad. Lo que sí hay que también decir con todo realismo es, en el tiempo que resta, porque muchas de estas cosas debieron haber sido hechas y dichas anteriormente, qué es lo que efectivamente se puede hacer, y en eso conceder facultades específicas, pero no vamos a pensar pues en un operativo de grueso calibre, porque eso ya el tiempo no lo permitirá. Sí, tú lo has dicho, o sea, facultades amplias en diversos temas, abiertas, yo lo dificulto totalmente, porque estamos a menos de 15 meses ya. Pero hemos visto, lo preguntaste antes, la disposición del ministro Cateriano, y desde el momento en que él ha tenido conversaciones con Keiko Sofía, para nosotros ha sido dar un paso adelante de unas relaciones tan tensas que teníamos. Que estaban prácticamente, como se llama, puente roto. Un puente roto, sí, así, había un puente roto, y entonces, pero ha sido dar un paso, y lo hemos visto así en su exposición, y tan es así que nosotros nos hemos abstenido porque lamentablemente su bancada le malogró la presentación a Cateriano. Yo veía cuando Gastañadú y Abugataz y la propia Ana Jara pretendieron hacer esa jugada en el Congreso, el movimiento de cabeza de Cateriano. Y cuando me acerqué a ellos, y ya no estaba Cateriano, a los ministros, ellos estaban sorprendidos realmente y les malograron una presentación que pudo haber sido mejor. Ahora, Raúl, ellos han mandado 5 paquetes económicos. Y los paquetes que vienen del Ejecutivo, los proyectos que vienen del Ejecutivo, y esto para que la población lo entienda, tienen prioridad. Hoy mismo debería estar presentándose, exonerado inclusive del trámite de comisiones, lo que ha propuesto ayer el ministro de Economía. Y nosotros lo vamos a ver, no somos tan inconscientes e irresponsables. Es más, en este tema, que ya hay aprobación de 2 comisiones por el proyecto de Víctor Andrés García Belaúnde, yo creo que va a salir rápido. Si ellos presentan la propuesta concreta, nosotros no tenemos por qué oponernos. El problema es que te dicen, quiero reformar algo, así como nos dijeron, quiero reformar la DINI, y tú no sabes qué va a salir, Pato Gallareta. Ahí es el problema. Tú no le puedes dar amplias facultades, y en eso el Congreso no puede abdicar de su función legisladora y controladora. Pero ahí hay un tema, porque el señor Pedro Cateriano, y eso es lo que estiman los analistas, va a acompañar, no va a mandar las 4 propuestas, 5 propuestas, sino a cada pedido de facultades para legislar en una materia específica, va a ser, por supuesto, acompañar eso de una cuestión de confianza. Yo creo que el ministro Cateriano está en un momento muy crucial para el país, y él, que tiene sus amplios
Una experiencia política. Experiencias y no legajos de demócrata. Lo que tiene que hacer es procurar, como ha hecho ayer el ministro de Economía, darnos los proyectos que ellos ya tienen preparados. ¿Qué piensan hacer para reactivar la economía del país? Oye, si tienes algo bueno, ¿cómo te lo voy a negar? Pero si estás en la nebulosa, todavía no sabes qué es lo que quieres hacer en el asunto, que se esfuercen un poco más con sus técnicos y nos presenten los proyectos que quieren aprobar. Yo no dudo de que podamos darle facultades en algunos casos, pero traten de presentarnos los proyectos en la mayor parte de temas. Y creo que la acción del ministro de Economía ha sido saludable ayer. Sin embargo, se presenten los proyectos. Por ejemplo, es interesante porque el ministro de Economía presenta una iniciativa en la que el uso de la CTS y los descuentos de las gratificaciones es temporal. En cambio, el Congreso tiene proyectos similares de carácter permanente, es decir, que nunca más a nadie se le descuente en ninguna gratificación. La pregunta es, la idea es que salga uno, pero ¿cuál va a salir? ¿No? Ahí tenemos división, los propios congresistas, porque hay quienes han recibido la información de la señora doctora Virginia Bafigo, que esto es lo que propicia de que ella no pueda brindar un buen servicio. ¿Hasta qué punto el seguro nos puede demostrar a nosotros que eso es la causa y no una mala gestión? Porque desde que tuvieron esos recursos tampoco aumentaron los hospitales ni las atenciones y la emergencia sigue caótica. Yo le digo con cariño a Virginia Bafigo que la emergencia es caótica en sus hospitales. Yo he estado ahí. Es terrible. Y los enfermos tienen que esperar meses y meses para operarse. Entonces, ¿realmente es falta de recursos o una falta de gerencia? No, pero de aquí nosotros, si tenemos proyectos que son viables para el país, que son los que van a reactivar economía, que son los que van a dar seguridad, sobre todo ciudadana, y no tener los muertos que tenemos todos los días, que se va a poder capturar, no vamos a ser tan necios de oponernos. De ninguna manera. Ahora, de todas formas, y eso ya hay comentarios al respecto, lo que ha propuesto el ministro de Economía es ir por el lado del consumo, básicamente, ¿no es cierto? Y que ponga millones de soles en juego para que la gente consuma y gaste y, en fin, haya una reactivación por ese lado, lo cual se va a traducir, sin duda, en una gran simpatía política. Eso es lo que se teme también. Hay pues el riesgo del populismo y ahí no sé si ustedes van a calificarlo así el asunto, o por el contrario serán medianamente comprensivos. No, allí sí tenemos un problema. Y yo lo hice en mi presentación cuando vino el ministro. Cuando piden facultades para el combate supuestamente a la pobreza y la inclusión social, nosotros hemos dado recursos, y digo nosotros desde la Comisión de Presupuesto, para sus programas de Juntos, Beca 18, Cualiguarma, que no estuvo ni siquiera bien hecho. Pero acá no se trata de una farra populista tampoco. Y yo creo que si no demuestran la eficiencia en cada uno de sus programas, esto no puede darse tan fácilmente, porque sí, eso es populismo, pues, y luego resultan en compras inútiles. Por favor, todavía no hay explicación de la compra de 50 millones que supuestamente era para inclusión social y combate a la pobreza. Combate a la pobreza con una demanda inexistente de 8 millones de pañales, demanda inexistente de pasta de dientes, de curitas, de agua oxigenada que no se reparte, de cunas inclusive que están ahí. El otro día Carla Chefer me alcanzó una relación de materiales que no se ha repartido ni uno solo. No, pues entonces eso es que no solamente es populismo, ¿sabes qué? Porque ni siquiera lo han entregado. Claro. Eso es una compra amañada para favorecer a alguien. Discúlpame, pero esa es la especulación que tengo. Porque ¿cómo es posible que tú compres tantas cosas, las tengas almacenadas y ni siquiera las repartes? Y sobre todo, ¿cómo se introdujo en el presupuesto esa partida, no solamente para pañales, sino para 50 millones de soles, una asignación única? Y mira, y ahí lo que extraña es que el ministro de Economía, que era tan exigente, porque eso fue en la época de Castilla, que no te da pase así nomás a los proyectos si no tienen el SNIP, si no cumples tú con demostrar que realmente existe una demanda sobre esos temas, haya pasado tan graciosamente. Para la población, tal como están hechos los anuncios, sí resulta interesante, ¿no es cierto? Porque tenemos CTS, tenemos... Claro, la población mientras tenga dinero en su bolsillo está bien. Tenemos que van a bajar los precios de la gasolina, de los pollos, en fin. Es un momento en el que además se dice...
tenemos tanto dinero en realidad en caja y hay que malgastarlo, repartirlo, que podemos en fin destinar una buena proporción a la felicidad de los peruanos, pero ¿es esta la mejor fórmula de la reactivación? Este es un poco lo que seguramente va a presidir los debates de todos estos días, ¿no es cierto? Hemos perdido... No es un debate político, es básicamente económico y con la urgencia que sí creo que todos coincidimos se tiene. Raúl, hemos perdido tiempo y recursos en no realizar proyectos que acorten las brechas de infraestructura. Hemos perdido tiempo en no ser, digamos, lo suficientemente capaces para... Está bien, tú tienes que atender a la población en su necesidad básica, y yo soy una de las primeras que digo que los programas sociales no se pueden quitar mientras exista pobreza, pero lo primero que tienes que haber atacado es generar empleo productivo, empleo permanente, empleo para que esa población salga de por sí. ¿Y cómo generas esto? Con carreteras. Mira, yo me acuerdo que cuando estábamos en los problemas de terrorismo, la gente del valle de Chanchamayo, San Martín de Pangoa, lo único que nos pedían era carretera, porque ellos tenían sus naranjas, sus mandarinas, sus manzanas para sacar. No le diste, no le regalaste plata, le hiciste su carretera y esa gente salió solita. O sea, tú pones infraestructura y la gente sale por sí sola, le pones acceso a hospitales, acceso a escuelas para que no caminen tanto a los niños, sus desayunos para que no haya deserción escolar, y puedes generar empleo como la conservación de caminos rurales, por ejemplo, y generabas microempresas en las zonas rurales, pequeños proyectos que te reactiven la economía, pero que no sean plata tirada al suelo, sino que tengan realmente una posterior evaluación y que te estén dando réditos para generar desarrollo, microdesarrollos en cada una de las comunidades. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, congresista Luz Salgado. Vamos a tener efectivamente un mayo en el que nos vamos a preguntar cuál es el verdadero pan. Así es. Muchas gracias. Y con mucho cuidado, ¿no? Porque no se trata de tener plata, todo el mundo quiere tener plata y gastarla, pero luego nos vamos a quedar con el tesoro de la abuelita que se fue y vamos a ver las más negras todavía. Muchas gracias. 8:32, una pausa. La cuenta millonaria.